Hola, welcome. We're bienvenidos. here. Bienvenidos. ¿Cómo están? Here we are once again Aquí estamos for una vez our más conversation para on nuestra conversación sobre la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde la perspectiva del poscolonialismo y el cristianismo indígena. Hoy específicamente vamos a hablar acerca de cómo se ve la construcción de la paz en el contexto de Palestina e Israel. prospects and some challenges. So we're looking on, but I'm Algunas going to give people some time perspectivas, desafíos y prospectos. Vamos a darle unos minutos a las to personas antes de people oficialmente iniciar, from meeting to meeting. porque las personas normalmente salen de una reunión para otra y queremos darle unos While minutitos we para wait, que se please conectan. go ahead and Mientras se indicate in the conecten, chat por favor, where you're pueden saludar en su chat, díganos desde dónde se yeah, we look conectan forward to our y conversation. estamos muy felices de su participación en la conversación del día de hoy. Meanwhile, if anybody Mientras is tanto, having si alguien on listening, participating in está Spanish, we escuchando will la have participación en simultaneous español, tendremos la translation interpretación throughout the simultánea conversation. disponible durante If toda la conversación. Solamente debes seleccionar el canal de español. welcome to Liz Bienvenidos y Juanca from Argentina. de Bienvenidos Argentina, Liz. bienvenidos, Welcome bienvenidas. Nina. Bienvenida, Nina. Estamos muy felices que estás con nosotros. I think I also saw Hannah with us. También Viajana con Liz. nosotros. Es un gusto verte. Hi Tony. We're Hola, glad Tony. Estamos you're with us felices from que nos acompañes el día de hoy Bolivia. desde Cochabamba, Bolivia. We also have También from tenemos Infinite de Team parte del equipo de Infemed ayudándonos tras bambalinas a Nina Mantala en Chicago y Esteban Mesis en Virginia. There we go. Hi Hannah. We're glad you're Cochabamba. with us. Hola, Hannah. Estamos felices que estás con nosotros. Ted Hola, Thompson Ted. from Seoul, South Korea. Ted viene de Seúl, Ted. Corea. Es un gusto tenerte, Ted. All right. Well, we are a few minutes in. Bueno, We have ya about estamos a 8:32, unos but minutitos después de las 9. Seguramente otras personas se van a unir a la conversación, pero no quiero dilatar la conversación. Así que vamos a empezar. Bienvenida, Stephanie, también. so as you all know, Bien, como todos we are saben, gathered for estamos these reunidos conversations in para this season tener of time conversaciones because I durante esta believe temporada en donde we como take INFEMID our dialogue deeper hemos and learning pasado por un deeper proceso de diálogo, reflexión together profunda y as ayudándonos, we aprendiendo a responder en really conjunto address some of the para abordar challenges that our world algunos faces de los from desafíos que the estamos lens enfrentando of a holistic gospel. desde So, una perspectiva del Infinite Evangelio integral. says we INFEMID are an hemos evangelical sido fellowship of missionaries llamados that serve local churches. como una comunidad centrada en el Evangelio y equipada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Servimos a iglesias locales y otras comunidades cristianas para que juntas y juntos encarnemos el reino de Dios mediante el involucramiento local y global para la transformación. Estamos súper felices de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a estar grabando la conversación para tener acceso a la misma más adelante. And we'll have time to También tendremos la oportunidad de tener una sesión como de preguntas y So as you respuestas listen con to Shadia y what Tony. we're going to share, Así be que thinking about what questions you want si to ask. ustedes tienen alguna pregunta, In the tengan chat, presente mientras están viendo la put whatever presentación qué pregunta, qué tema me you gustaría abordar y después de la conversación so that we vamos a can poder tener un discuss today. intercambio. Es un poquito de la The dinámica que Infinite tendremos el día de hoy. Forum is an El inclusive foro platform Stot Mediaco es for una reunión missionaries abierta de who are académicos y interested profesionales que están in comprometidos a seeing abordar more of the las message of the realidades gospel urgentes de nuestro into mundo a la their luz del local Evangelio, a medida communities. que nos So just to involucramos en recap, nuestros contextos all of us locales who've gone y before globales y nos who celebrate comprometemos con una comprensión Judaism holística del and Evangelio, fellowship siguiendo el with ejemplo all de faiths generaciones and que nos respecting han precedido. Buscamos brindar un espacio para una comunidad taking dialogante, una our confraternidad de todo el mundo que pueda conversation. reflexionar y responder juntos. Specifically this year,
Vemos esto no como un evento, sino como un diálogo, y este año hemos estado explorando el tema de la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde un lente específico del postcolonialismo y el cristianismo. La razón por la cual creemos que es importante enfocar nuestras conversaciones desde este lente en particular es precisamente porque el colonialismo histórico y contemporáneo subyace y define muchos de los conflictos e injusticias que vemos hoy. Al centrar las voces y perspectivas de las personas marginadas y aprender de las diversas interpretaciones de las escrituras, especialmente aquellas ofrecidas por nuestros hermanos y hermanas indígenas, podemos entrar en procesos de reaprendizaje, construcción de paz y transformación de conflictos. Sin más, quiero presentarles un poco acerca de nuestros ponentes. Shadia, por favor, levanta tu mano para que todos te vean. Shadia es de Nazaret, en la zona de Palestina. Ha trabajado por 15 años en la construcción de la paz y ser una voz de incidencia y abogacía a través de varias organizaciones locales e internacionales en Israel y en Palestina. Está particularmente enfocada en amplificar las voces y perspectivas de las mujeres y otras minorías en una variedad de formas, una de las cuales lo hace a través de un podcast increíble que se llama Women Behind the Wall, las mujeres tras murallas. Y ella nació y fue criada en Nazaret. Kupti estudió Relaciones Internacionales e Idioma Inglés en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Resolución de Conflictos y Acción No Violenta en Trinity Dublin College en Irlanda. Actualmente cursa una maestría en estudios interreligiosos e indígenas en la Escuela de Teología de Vancouver, en Canadá. Es un gusto escuchar de ti, Shadia, además también de Tony. Tony es miembro del equipo de Infemid, es un joven teólogo palestino que ha estado ministrando en diferentes capacidades en Asia Oriental, Medio Oriente y América Latina durante los últimos 10 años. Su pasión gira en torno a las escrituras y las interpretaciones bíblicas del mundo mayoritario que toman en consideración el contexto sociopolítico actual. Tony Antón actualmente da clases de estudios bíblicos en línea con Bethlehem Bible College y está cursando un doctorado en estudios del Nuevo Testamento en la Universidad de Aberdeen. Él y su esposa viven actualmente en Bolivia con su hija de 3 años, Noor Sofía. Estamos muy emocionados de tenerles a ambos. No sé si quieren simplemente abrir sus micrófonos y darnos un saludo y luego vamos a compartir lo que tenemos para el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Tengo la expectativa de esta conversación. Hola a todos, estoy feliz de estar aquí. Tengo ansias de continuar con nuestro diálogo el día de hoy. Excelente. Bueno, Nina estará compartiendo un video y también quiero mencionar para aquellos que se acaban de unir a la llamada, por favor, mientras surgen preguntas, pueden ir enviándolas al chat y si usted habla en español y desea la interpretación, por favor, conéctese al canal de español en la parte inferior de la pantalla hacia la derecha. Muy bien, Nina. Well, let me Bueno, déjenme ser como el provocador aquí y problematizar un poco sobre la noción de la paz. Cuando me uní a Infemit como miembro del equipo de trabajo, I was actually me pidieron que escribiera un artículo doing a blog post para for a un specific famoso, muy non-progressive conocido blog estadounidense American blog. progresista y evangélico. And Y cuando when I wrote about that escribí, I chose to elegí hablar sobre the el pain dolor y el sufrimiento del pueblo and palestino. God El artículo era más bien un llamado al arrepentimiento o un llamado de atención para la iglesia evangélica, para que mirara con una perspectiva diferente a lo que está and sucediendo en when Palestina e I Israel. Cuando se lo envié al editor, he wrote me él back me respondió
Y al responder mostró simpatía, empatizando con nuestra lucha, pero me dijo, puedes pulirlo, modificarlo para hacerlo más a favor de la paz y de la reconciliación. En mi artículo no mencioné la palabra paz, pero él quiso insertar esa palabra allí. Le dije que el propósito final, el objetivo del artículo efectivamente es la paz. Sin embargo, le dije que en este artículo quiero hablar sobre el dolor y la lucha del pueblo palestino, para hacerlo como un llamado de atención para la Iglesia Occidental. Cuando le dije esto, le dije, pues lo siento, no puedo simplemente insertar la palabra peace o paz allí. Él se disculpó y me dijo, no podemos publicarlo y rechazó publicar el artículo. Y este no es un caso aislado. Cuando nosotros como palestinos y también muchos otros grupos subalternizados del mundo hegemónico, creo que compartimos esta experiencia. Cuando queremos hablar, siempre se nos demanda que hablemos de la paz en lugar de nuestro dolor. Y les doy ejemplos. Muchos de nuestros libros no se publicarán o artículos no se publican si no hablamos de la paz y nuestros programas no se financian si no hablamos de la paz. No puedes simplemente crear un programa de maestría sobre, por ejemplo, el estudio del sionismo cristiano o la justicia. Si quieres atraer a donantes, si quieres que te escuchen, tienes que meter la palabra paz. Pero si hablamos de derechos humanos y de justicia con el objetivo, por supuesto, de lograr paz y la reconciliación real, a menudo, lamentablemente, no se nos escucha. Y esto, en efecto, hace eco a una pregunta retórica que Edward Said, el crítico postcolonial y fundador de los estudios postcoloniales, preguntó. ¿Desde cuándo un pueblo invadido por militares tiene la responsabilidad de ser un movimiento de paz? Me parece lamentable que se exija a personas oprimidas, personas que están invadidas, que están aplastadas, que tengan la exigencia, se nos demanda de tomar la responsabilidad de construir la paz. ¿Saben a lo que me refiero? Es como si alguien fuera víctima de abuso o acoso y lo primero que le dices, ahora es tu responsabilidad hacer las paces. Y no cualquier paz, sino hacer la paz con justamente las personas que abusaron de ti. Inmediatamente, sin escuchar tu dolor, tu historia, sin llorar contigo solamente, se te asigna la responsabilidad de hacer las paces. Es como, es algo que me parece capcioso. Es como cuando Peter Tosh, el cantante de reggae jamaiquino, cuando cantaba, decían, todos claman por la paz, pero ninguno clama por justicia. Todo el mundo quiere usar la palabra paz en cierto grado, evadiendo su significado real, incluso dentro de los círculos cristianos. Obviamente, Peter Tosh continuó con su canción y dijo, no quiero paz, quiero igualdad de derechos y justicia. Yo diría, porque quiero la paz, trabajo y defiendo la igualdad de derechos y la justicia. Y no necesito usar la palabra paz cada vez que hablo de igualdad de derechos, ni cada vez que hablo de justicia, ni cada vez que hablo de mi dolor como cristiano. La paz es mi objetivo final, es mi meta como cristiano. Dios me llamó a ser un pacificador, pero la paz de Dios, la verdadera construcción de Dios, no es una paz que triunfa sobre la paz, que triunfa sobre la justicia y triunfa sobre los derechos humanos. Ese tipo de paz carece de derechos humanos y carece de justicia. No es la paz que glorifica a Dios. La paz que glorifica a Dios es una paz justa, es una paz restauradora, una paz que reivindica a las personas oprimidas y marginadas en vez de oprimirlas más. Es una especie de paz que escucha sus historias, sus dolores, sus luchas y no que exige a las personas oprimidas que asuman la responsabilidad de reconciliarse. Y
con su opresor. Y creo que esto es especialmente importante en el contexto de Palestina e Israel. El año pasado, el historiador palestino Rashid Khalidi, más precisamente es palestino-estadounidense, representante de la cátedra Edward Said de Estudios Árabes en la Universidad de Colombia, publicó un libro muy bien conocido, publicado, que se llama La Guerra de los 100 años en Palestina. Allí argumentó que nuestro conflicto, el conflicto palestino-israelí, lamentablemente se describe, en el mejor de los casos, como un simple, aunque trágico, choque nacional entre dos pueblos con derechos sobre una misma tierra. El conflicto palestino-israelí, entre comillas, como si hubiera dos naciones iguales peleando por este pedazo de tierra, al como decimos en árabe. Resolvamos este conflicto. Este es un análisis muy engañoso de la historia del conflicto, el llamado conflicto. Lo que ha pasado durante los últimos 100 años no es un conflicto nacional. Si quieres usar el término conflicto está bien, pero se trata de un conflicto colonial. Hay una potencia colonial y militar de una de las naciones más poderosas del mundo. Una potencia nuclear apoyada por la energía nuclear, las potencias nucleares del mundo y algunas de las naciones más poderosas del mundo, los Estados Unidos y Europa, que oprimen, colonizando y ocupando Palestina y queriendo expulsar a los pueblos indígenas de Palestina. Eso es lo que está sucediendo. Aquí hay una dinámica de poder, hay un desequilibrio de poder que a veces no nos damos cuenta. Simplemente ponemos a los palestinos e israelíes del mismo lado, al mismo nivel, como si hubieran dos grupos nacionales peleando por un pedazo de tierra. Y no es así, esto no es una descripción precisa del conflicto, es un conflicto colonial. Hay un colonizador y un colonizado. En este contexto colonial que aún está en curso, como mencioné, anteriormente, Israel es el único país del mundo sin fronteras declaradas. Son un estado en continua expansión. Si piden a Netanyahu o cualquier político israelí que señale dónde están las fronteras, pues no tienen fronteras declaradas, se expanden continuamente. Es un estado colonial que está vivo, nunca deja de ocupar la tierra ajena. Y la pregunta es, en este contexto de colonialismo, de colonización, ¿cómo hacemos la paz? Y de manera particular, ¿cómo puede la Iglesia asumir su papel como agente de paz en este contexto particular de colonización? Belleza. Bueno, quiero agregar aclarando que el historial de paz en el contexto israelí-palestino es muy negativo. Desde una mirada palestina, si miras los procesos de paz que comenzaron desde la Nakba, si miras todos los procesos de paz, incluso el reciente plan de paz de Trump, todos son una forma legal de decir: vamos a tomar tu tierra y darte menos derechos, pero tienes que estar de acuerdo con eso porque lo estamos haciendo pacíficamente, no estamos usando la violencia. Si le preguntas a un palestino o a un israelí, una persona de estos lugares, ambos quieren la paz, pero ¿qué significa paz? ¿Y cómo se relaciona con el otro lado? Tienen visiones completamente diferentes. Tenemos que tener en cuenta que Israel tiene dos procesos de paz con sus vecinos y vecinas. En terminología de paz, estos se consideran paz negativa, que significa la falta de violencia. Pero en cuanto a la paz con Egipto, la paz con Jordania, no hay relación. No hay cooperación entre estas naciones excepto para sostener el no peleemos. No creo que eso sea posible con los palestinos porque, como pueden ver en el mapa, las vidas palestinas y el espacio están tan entrelazados. Realmente no se puede tener esta paz negativa sin pedir a un palestino que tenga el mismo acceso y el mismo derecho que su vecino. Y Tony lo tocó. Hay un desequilibrio de poder. No podemos decir que israelíes y palestinos son iguales. Entonces,
En la mesa de negociaciones no están dialogando dos entidades iguales. Tienes un lado que es muy poderoso en todos los aspectos de la vida. Podemos ver la diferencia del PIB entre palestinos e israelíes e incluso mirar las distinciones de lo que está sucediendo en Israel y Palestina respecto a la vacunación en este momento. Es completamente contrastante, un lado muy poderoso con un lado muy débil. Por lo tanto, no podemos venir y decir, vamos a hacer la paz juntos, porque es necesario abordar este desequilibrio de poder. Y en muchos sentidos es por eso que tenemos una tercera parte. Desafortunadamente, la última década no ha sido neutral y por lo tanto solo perpetúa el desequilibrio de poder. Hay mucha desinformación. Les contaré una historia. Todavía creo que los palestinos y los israelíes pueden vivir juntos. El problema es que no hay voluntad por parte del más poderoso, por parte de quienes toman las decisiones, por parte de quien puede mejorar la situación. Por ello, unimos a los israelíes y palestinos para que se conozcan, para que construyan relaciones. Y en uno de los grupos, una persona de Belén había compartido que no tienen agua potable en su casa todos los días. Dijo, especialmente que esto sucede en el verano, tienen menos agua y cuánto calor hace. Esa persona estaba compartiendo que no tienen agua para sus necesidades. Y esta persona israelí se conmovió con la historia y quiso ayudar. Así que dijo, voy a hablar con mi grupo de jóvenes y vamos a comprar aguas en botellas para regalar a mi nuevo amigo palestino. Fue especial por dónde estaban, de dónde venían y cómo querían tomar medidas para ayudar en la necesidad que tenía su hermano palestino. Pero me hizo pensar, ¿por qué no abordar el problema sistemático de la falta de agua en lugar de simplemente proporcionar unas cuantas botellas de agua que se van a acabar en una semana más o menos? Por lo tanto, hay un malentendido de lo que queremos cambiar cuando llegamos a la consolidación de la paz. Los palestinos quieren cambiar la situación porque mientras más esperan, más sufren, más están pagando el precio de este status quo actual. Existe la sensación de urgencia. No puedo esperar hasta que mi homólogo israelí comprenda, se ponga el día, entienda el contexto y se dé cuenta de cuánto se está beneficiando a costa mía y luego que se dé cuenta de que quiere actuar, etcétera. Entonces existe ese sentido de urgencia, que la paz que queremos la queremos abordar desde el desequilibrio sistemático de poder, desde el desequilibrio del acceso de los recursos y a los derechos que en consecuencia afecta cómo vivimos y cómo podemos coexistir uno al lado del otro. Sí, Shadia, el ejemplo precisamente que nos acabas de dar es muy poderoso porque a veces queremos resolver la injusticia con la caridad. La injusticia no se resuelve con caridad. La injusticia se resuelve atacando la raíz del problema, atacando las raíces de la opresión. La injusticia se resuelve sistémicamente. Absolutamente. A veces queremos sentirnos bien, así que queremos poner una curita, una banda en la herida. Aquí tienes una pequeña curita. Puedes usarla. Queremos abordar por qué está allí más bien en lugar de solo mirar la superficie. ¿Cómo podemos curar esta herida para que ya no sangre, para que ya no esté? Creo que ese es el atractivo de la palabra paz. La palabra suena genial, es encantadora y a todas las personas les encanta, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio para alcanzar realmente una paz que sea para ambos pueblos? Una paz que permita que ambos lados puedan vivir uno al lado del otro en lugar de uno a expensas del otro. En una palabra, así como en mis universo, cuando le preguntan qué desean, dicen, ah, quiero la paz mundial. Tenemos que ser realmente precisos y definir qué entendemos por paz. Yeah, so for me the first challenge Sí, entonces, para mí el desafío es que en esta dinámica de poder colonial, la iglesia está tomando el lado equivocado. with the oppressed, En lugar de pararse con el oprimido, la iglesia, particularmente la iglesia evangélica, está con Israel, con el poder colonial. evangelicalism is Y providing no solo eso, el evangelismo está proporcionando todo un sistema teológico, el sionismo cristiano que legitima y justifica
la ocupación actual de Palestina describiéndola como un acto de Dios, de una manera no muy diferente de cómo los cristianos justificaron la esclavitud en el pasado, el comercio de esclavos, el colonialismo en otras partes del mundo y todas las lamentables atrocidades que los cristianos cometieron en el nombre de Cristo y la Biblia. And maybe Christian Zionism, Y tal vez la única diferencia con el sionismo cristiano es que es más complejo que otras teologías coloniales y cubre un rango más amplio en la iglesia. Christian Zionist theology Hay una teología sionista cristiana liberal, los evangélicos tienen su teología dispensacionalista cristiana sionista, así que creo que es un poco más complejo que used otras teologías coloniales, pero sin embargo se usa para oprimir y colonizar al pueblo palestino. Entonces, para mí, el primer desafío es el desafío de la teología, en particular del sionismo cristiano. La iglesia no puede tomar su agencia de paz, no puede cumplir su misión como agente de paz sin deshacerse del sionismo cristiano. Recuerdo que a principios del año 2000 hubo una guerra. Hezbollah estaba disparando cohetes contra Israel y yo estaba en Jerusalén y estábamos en un grupo de oración. Fui con mi amigo. En tiempos de guerra, uno ora. Es lo que puedes hacer. Lo único que puedes hacer es orar. Recuerdo que estaba en un pequeño grupo y uno de los miembros comenzó a orar con mucha pasión y dijo, Dios, protege a su pueblo Israel y no permita que estos misiles se lanzan y los toquen. Deja que estos misiles vayan a Jordania o Egipto, a cualquier lugar menos Israel. Y sabes, esta persona estaba orando, yo estaba en conflicto interno porque decía, ¿por qué estamos orando? ¿Estamos orando para proteger a un grupo del otro? Quiero decir, ¿por qué no orar para que todo esto termine? ¿O por qué no estamos orando por la paz para todas las personas? Por cambiar los corazones de ambos lados. Y después de la oración me acerqué a esta persona y dijo, bueno, pero es que este es el pueblo de Dios. Somos Israel y Dios los proveerá. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasa con los palestinos, con los jordanos? No me importa en ellos. Esto se trata de Israel, contestó. Y entonces creo que el sionismo cristiano realmente ha creado una situación como, en donde como cristianos estamos, como creyentes, estamos tomando partido, un lado o el otro. Vemos las cosas en blanco y negro. Y para mí como Palestina, no refleja mi comprensión de quién es Dios, no refleja cómo veo que mi fe juega un papel. Y creo que el sionismo cristiano crea una situación muy blanco y negro, donde hay gente buena y donde hay gente mala, y donde Dios está de un lado y no está del otro. Y al ser un cristiano palestino, de repente dices, bueno, Dios no está de un lado o del otro. Dios está con la justicia. Dios está a favor de la paz. ¿Y dónde está eso? ¿Y cómo se visualiza eso? Creo que en muchas maneras, muchas personas que no son de mi contexto están más familiarizados con la comprensión cristiana sionista de la Biblia o la lectura sobre Israel hoy. Cuando tengo la oportunidad de ir a hablar sobre mi experiencia, mi vida, he tenido situaciones en las que solo he dicho, hola, mi nombre es Shadia, soy palestina, y alguien se para y simplemente una vez alguien se puso de pie y dijo, no existen los palestinos. Cuando fui una vez a un concierto de adoración y las organizaciones reconocieron a todos los que estaban ahí, menos a los palestinos. Cuando se les preguntó repetidamente, ¿hay palestinos? A ellos simplemente no les importa. Así que hay que tener cuidado y ser consciente. Si su teología rechaza o te da la sensación de que estas personas son malas o estas son buenas, hay que reconsiderar esa teología y observar las áreas en las que puedes estar más informado para comprender el contexto. Christian Zionism is that of Colin Chapman. He defined Creo que la mejor definición y quizás la más simple del sionismo cristiano es la de Colin that is based on Chapman. biblical Dijo, truth.
que es el apoyo cristiano del sionismo, que se basa en razones teológicas cristianas, y el término sionismo en general, como mencioné, se refiere al movimiento nacional judío fundado por Theodor Herzl en 1897, pero al menos 60 años antes del movimiento sionista judío de Herzl, los cristianos comenzaron a allanar el camino para la colonización judía de Palestina y lo que llegó a conocerse como el sionismo cristiano. Algunos eruditos, como Stephen Sizer, rastrean los orígenes del sionismo cristiano hasta John Nelson Darby y su teología de la dispensación que separó la Iglesia de Israel. Y otros como Robert Smith, por ejemplo, lo remontan a la interpretación bíblica protestante de los siglos XVI y XIII. Independientemente de las, independientemente de las raíces teológicas e históricas del sionismo cristiano, los cristianos proporcionaron tanto una justificación teológica como un apoyo activo para el regreso de los judíos a Palestina. El apoyo cristiano fue en realidad tan esencial que algunos argumentan que si no fuera por el activismo y el compromiso de las figuras cristianas claves en el siglo XIX, el Estado moderno de Israel podría no haberse establecido. Por ejemplo, contrariamente a la creencia popular, el infame lema utilizado por los sionistas para colonizar Palestina, que dice, entre comillas, una tierra sin gente, para la gente sin tierra, fue en realidad acuñado por primera vez por el clérigo cristiano en 1843, mucho antes de la fundación del movimiento judío sionista. Este apoyo cristiano al sionismo tomó un giro más radical después del establecimiento de Israel en 1948 y especialmente después de la Guerra de los Seis Días en 1967, que es recordado por los cristianos como un milagro de Dios. Y hoy, para muchos cristianos, especialmente los evangélicos del Occidente, simplemente creen que el sionismo y la restauración judía en Palestina son simplemente parte integral del cristianismo. Sí, para mí, como alguien dedicado a estudiar las escrituras, veo la solución allí, o al menos infiero modelos bíblicos para encontrar una salida. Y en particular, el desafío del sionismo cristiano cuando se trata de la agencia de la iglesia y la misión de la iglesia, de la construcción de la paz, este tipo de desafío, el desafío de la teología no es nuevo. Si recuerdas el libro de los Hechos, la iglesia no pudo predicar el evangelio de la paz a los gentiles sino hasta el capítulo 10 de Hechos. Ese fue el primer sermón, la primera predicación evangelística entregada a los gentiles por Pedro en la casa de Cornelio. Y ese incidente es muy, muy interesante porque precisamente Pedro dice específicamente allí que está proclamando you la paz know, the peace la that paz by que viene por medio de Jesucristo. and En el capítulo 10 de Hechos, Jesus vengo a ustedes peace by predicando la paz a and través de Jesucristo, that's not Señor de interesting todo. at all. Pero lo But interesante en la before historia es que Jesus antes de preached que Pedro the pudiera predicar peace, sobre la paz a los a gentiles, certain theological se dio una principle transformación teológica interna que es realmente in clave para la history. historia I'm not talking just about de la iglesia y la misión. No estamos isolated hablando solamente de un texto bíblico aislado. Este es un momento crucial en la historia de la misión y before la industria de la Jesus iglesia. could preach Antes the de que gospel Pedro pudiera predicar el evangelio de la paz a Cornelio y su casa, era necesario que ocurriera una transformación teológica. happened is Y two lo que things. aconteció fueron dos cosas en God realidad. had to change Dios the tuvo que observation cambiar su of his teología propiamente disciples. dicha, la forma en Perspective cómo él had to change. entendía a Dios. He looked Tuvo at que the cambiar la forma también so en que mira he al otro antes de poder predicar la paz al so otro. when Peter entered the Entonces, house of cuando Cornelius, Pedro entra a la casa de Cornelio, first si recuerdas la historia, God shows him primero Dios le muestra, y este es Pedro God has hablando, shown me Dios me ha mostrado que a nadie debería llamar that profano o to inmundo. understand this Y para we entender need to esto, understand necesitamos what entender un poco el uh, contexto de lo que estaba the, sucediendo allí. the early Christians
Los primeros cristianos y cristianas, los judíos, judías, cristianos del primer siglo, nos guste o no, tenían una especie de teología etnocéntrica que ve a Dios como el Dios de los judíos y son el pueblo elegido de Dios y las otras personas están afuera, son profanas, son impuras. Entonces, para que Pedro pudiera predicar el Evangelio de la paz, a esas personas, Dios necesitaba cambiar la perspectiva que tenía de esas personas, la forma en cómo miraba al otro, que no fuera como menos, como impuros, sino como iguales. Y el libro de Hechos dice, el libro de Hechos en otro lugar, en Hechos 17, dice, los otros, los no cristianos, en realidad son descritos como hijos de Dios por Pablo, Hechos 17. Entonces, esa perspectiva hacia el otro necesitaba cambiar primero. Y segundo, cuando comenzó, justo antes de comenzar a predicar el Evangelio en la casa de Cornelio, Pedro, el texto dice, entonces Pedro comenzó a hablarles. Realmente entiendo que Dios no muestra parcialidad, pero en toda nación le agrada al que le teme y hace lo justo. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo aquí es que su teología propiamente dicha, la forma en cómo él entiende a Dios, necesitaba ser cambiada desde una visión etnocéntrica de Dios, una comprensión etnocéntrica de Dios como un Dios de favoritismo, como Dios que prefiere a un pueblo sobre el otro, a un Dios que es inclusivo, que da la bienvenida a todos, sin importar su sangre, su color ni su raza. Entonces, estos dos elementos que están en el núcleo de la teología de la iglesia necesitaban ser transformados. Su teología necesitaba ser reconstruida en términos modernos. Su teología necesitaba ser deconstruida y transformada. No podían haber predicado el Evangelio y ser pacificadores y proclamadores de la paz sin transformar la forma en que se miran el uno al otro y su forma de comprender a Dios. Solo entonces, y el texto es muy claro, esto todo sucedió antes, solo entonces Pedro pudo llevar el Evangelio de la paz. Entonces la salida o una salida del sionismo cristiano, esta deconstrucción de esta teología, esa transformación de esta teología. Nuestro Dios es inclusivo, no hace distinción de personas. Y Pedro lo dice claramente. La iglesia lo descubrió hace 2000 años. La iglesia tuvo esa teología hace 2000 años. Ahora me doy cuenta de que hace 2000 años Dios no muestra favoritismo. Esa es la solución al sionismo cristiano. Es tan simple como esto. Tenemos que volver a nuestra simple doctrina cristiana ortodoxa y nuestro evangelio ortodoxo. Y el segundo desafío, el desafío del contexto, para mí, lo encuentro en un modelo muy bueno que está en el documento que compartí en nuestra consulta anterior de Infemit en el año 2019. Encuentro el modelo para el segundo desafío en la tradición de la sabiduría de la Biblia. ¿Y por qué la tradición de la sabiduría? Porque a diferencia de otros libros bíblicos, la tradición de la sabiduría, la epistemología de los libros de sabiduría es muy empírica. Miro, veo cómo camina la hormiga y deduzco de allí con mi mente inspirada por Dios. Veo y aprendo de la experiencia, de lo que estoy viendo frente a mí. Y en particular, el libro de Eclesiastés es muy importante para este ejercicio. La palabra ver en hebreo está repetida 47 veces en el libro de Eclesiastés. El relator simplemente da vueltas y ve cosas y aprende de ellas. Ahora, desafortunadamente, algunos eruditos, y entre ellos eruditos evangélicos, no creen que el núcleo del libro es algo normativo. Dicen que el mensaje normativo del libro está en su epílogo, lo cual básicamente dicen esto y básicamente destruye todo el núcleo del libro. Esto es lo que argumentan. ¿Por qué? Debido a que el libro depende tanto en la epistemología del mismo
Se basa en un método empírico, veo, experimento y deduzco. Entonces afirman, argumentan que todo el valor canónico del libro, todo el mensaje normativo del libro es de una epistemología que no representa el camino. Dios no quiere que utilicemos la epistemología empírica, quiere que usemos la epistemología más revolucionaria o que se basa en una revelación de Dios. Lo que Él dice, esa raíz está enraizada en Dios. Yo, sin embargo, diría lo contrario, que esta epistemología empírica tiene sus raíces en Dios. En el libro de Eclesiastés es Koheleth, es el maestro quien está usando su mente y sus ojos para ver. Lo interesante de nuestra discusión es lo que él ve. Entre las cosas centrales que ve está la injusticia. Lo que me llama la atención es la forma en que analiza la injusticia. Podemos mostrar estos dos versos en la pantalla, desde el final del capítulo 3 de Eclesiastes y el comienzo del capítulo 4. Permítame leerlos. Es de la edición NRSV. Koheleth, dice el maestro, además vi debajo del sol que en lugar de justicia había maldad, y en lugar de justicia también había maldad. Vi todas las opresiones que se practican bajo el sol. Mira las lágrimas de los oprimidos, sin nadie que los consuele. Del lado de sus opresores había poder, sin nadie que les consuele. Ahora, desafortunadamente, muchos comentaristas occidentales se apresuran a declarar que aquí Cogelet es solo descriptivo. Aquí el texto es solo descriptivo. Cogelet simplemente se da cuenta de la injusticia y la opresión, pero no hace nada al respecto. Pero si vas un poco más profundamente, lo que Kohelet está haciendo aquí es tremendo. Kohelet comprende la causa de la opresión y la injusticia. Él dice específicamente que la razón de la injusticia es clara y se menciona explícitamente en el texto. No es el pecado de los oprimidos. Kohelet n- no dice que es por su pecado que está siendo oprimido. Más bien, a diferencia de nosotros, no señala a los oprimidos y les dice es por tu pecado, sino más bien como un intelectual con un análisis profundo reconoce el desequilibrio de poder entre el opresor y el oprimido como las causas de aflicción de los oprimidos. El poder está del lado de los opresores y también entiende esto, que es en parte de un sistema más grande de opresión, de una jerarquía de poder que llega hasta el mismo rey. Está en el capítulo 5 verso 8. Si en alguna provincia ves que se oprima al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te acostumbres de tales cosas o no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Esta jerarquía opresiva de poderes para Kohelet, para el maestro, es decir, para el predicador allí en el texto, es la causa de la opresión de los pobres y la violación de la justicia del derecho. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que nos pone los pies en la tierra desde la tradición de la sabiduría, de nuestra sabiduría que es tan empírica y nos fundamenta, nos hace abrir los ojos, ver la injusticia y analizarla por lo que es. Creo que hay modelos bíblicos que brindan una salida para el desafío del sionismo cristiano. Básicamente, en primer lugar, la deconstrucción de las teologías etnocéntricas y su transformación en una teología inclusiva centrada en Cristo. Y en segundo lugar, la sabiduría, la tradición de la sabiduría bíblica nos brinda una riqueza, nos proporciona una gran cantidad de información sobre cómo debemos mirar y analizar lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Para mí, esta es una de las preguntas más difíciles de hacer porque pues creo que está muy basado en mi teología y en mi comprensión sobre cuál es la misión de Dios para nosotros aquí y nosotras y cómo debemos ser pacificadores y abogar por la justicia, por la paz con justicia, con igualdad. Pero por otro lado, la realidad es muy dura. La realidad siempre te está pisoteando. Y creo que incluso, desde mi opinión personal, ¿cómo avanzas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo equilibrar nuestra teología de la esperanza en una realidad de desesperanza? Siempre existe este desafío de navegar en estos dos lados, especialmente porque en la situación actual las cosas parecen estar retrocediendo. Y también reconozco que
En parte, pues somos personas conocidas por su perseverancia. Seguimos adelante pese a que vivimos bajo imperios. Es parte de quienes somos y nos la hemos arreglado para sobrevivir a lo largo de esto. Así que tenemos esa historia y esa sabiduría tradicional de cómo seguir adelante, especialmente cuando las cosas están difíciles. Y en parte por esa razón estoy aquí. Estoy tratando de hacerlo. Estoy estudiando más sobre la teología indígena y tratando de cómo ser, cómo entender la teología marginal, dónde está el poder tras ello y entender esa inspiración detrás de mi contexto. Parte del trabajo que traté de pensar surge de la tradición tan rica y hermosa de Palestina, de su contexto con la tierra, conexión con la tierra y entre la gente. Mi ascendencia matriarcal contaba historias a través del bordado, a través de la comida. Hay tanta riqueza escrita allí. Mi aprendizaje desde el lente teológico indígena me ha ayudado a ver eso. Y creo que eso da mucha esperanza, que da mucha inspiración para continuar ese legado, para seguir contando historias. Y en parte de eso creo que es un área que me apasiona mucho y en la que he estado involucrada. Gran parte de mi experiencia se basa en contar historias, porque todas las personas tienen una historia que contar y eso es importante y sumamente poderoso. Como parte de esta tarea, coproducí o coproduje un podcast con dos de mis amigas, porque queríamos escuchar las experiencias de las mujeres cristianas palestinas y cómo experimentan el conflicto, cómo ellas se cruzan con su género y su fe. Y son 30 minutos de narración de diferentes mujeres, diferentes situaciones de vida y cómo navegan en su contexto. Y para entender de dónde viene la gente, desde la complejidad del contexto palestino, las historias ayudan a dar un punto de entrada a eso muchísimo. Y les exhorto a escucharlas, pero no es el punto final, es solo el comienzo. Creo que otra forma de avanzar es también tener en mente, tomar en cuenta, y me lo recuerdo a mí misma, que no debemos estar orientados a los resultados, sino a los procesos. No solo se trata de ver la paz o querer obtenerla, porque si no lo vemos, entonces no está pasando. Entonces pensamos que pues no se está dando lo que se tiene que dar, más bien tener fe en que se trata del proceso. Cada uno de nosotros tiene un papel, un rol que desempeñar, un rol que hacer. Dios se encarga del panorama completo y hace y opera en nuestros casos, pero es muy, muy desafiante, es muy difícil, especialmente sostener la esperanza. Creo que mantener la esperanza es una decisión diaria y es algo muy real. Estoy segura de que tienen experiencias similares, uno ve las noticias y hay que avanzar. Wow, Wow, really powerful. eso fue muy I poderoso. continue to meditate on Continuamente the medito phrase that Shadia en shared, frases como las que dijo Shadia, reality of un hope balance de and teología de esperanza con la realidad de la peace. Thank you, desesperanza. Nina, for sharing Y gracias, Nina, por compartir those points estos in the chat. Hope is nothing without its daughters, puntos en el courage chat. and anger and La courage. esperanza no es nada So at this point, we have some time. sin sus We have hijas about e hijos, 35 minutes que es el dolor, el for enojo y Nina la to valentía. read from Augustine. Nina mencionó que esa cita era de Agustín. Miren, tenemos And como 30 minutos para Tony was saying, poder tener typically interacción, preguntas y respuestas, y tanto social Tony y justice Shadia están con So, nosotros. Y queremos dar la oportunidad para que ellos las aborden. please send in Mientras your procesamos lo que acabamos de oír, por favor envíen sus comentarios y sus preguntas en el chat y luego vamos a estar compartiéndolos para escuchar de parte de Shadia y de Tony sus respuestas. your own questions. Y bueno, vayan pensando en sus propias preguntas. The reality of Palestine today Cuando is hablamos very acerca de la unlike realidad Palestinize people.
de Palestina colonized es un land. pueblo How do you actualmente think about colonizado. peace building? How do ¿Cómo you se habla acerca de la construcción de la paz? ¿Cómo se habla sobre envision la yourself paz? in that? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se entiende dentro de ese contexto colonizado? Shaka, you want to start or? Shadia, ¿te Is it gustaría very difficult? empezar? No, adelante, Tony. Yeah, I mean, this is a question that we all battle Es with. una pregunta con la cual todos Colonization is batallamos. ongoing. La It's a reality. colonización está We actualmente dándose, cannot continúa, es una realidad. start by No reading podemos ir de una ciudad a otra a menos que pasemos por dos o tres textbooks puntos de related to revisión, ser the revisados por la colonization, and milicia. this is happening Hay on the ground. el gobierno israelí que And continúa en expansión, ocupando tierras. how do you speak about peace building ¿Cómo in this hablar acerca de la context? construcción de la paz con esta realidad entonces? Bueno, yo creo que para mí This colonization needs to stop first. esta colonización tiene que detenerse Before anyone can antes de talk que about se peace pueda building hablar or de la paz reconciliation. It is as o la simple as that. reconciliación. Es tan And when we talk sencillo about como the eso. role of the church, Y cuando tiene que ver con el rol de la it's iglesia es aún más problemático porque la iglesia, all of its spectrum. You've got the en todo su liberals and espectro, tenemos a los liberales y a los evangélicos. La iglesia lleva una teología colonizadora de inferioridad que justifica lo que se está dando en el campo. Así que es mejor incluso que la iglesia salga de la discusión en su totalidad, lo cual mejoraría. O esa teología tiene que ser deconstruida y transformada completamente para que la iglesia pueda ser un agente de paz verdadero. Obviamente mi valentía viene de esta cita que dijo Nina. Sí, creo que para mí, cuando estuve trabajando en el campo, era mucho más fácil reclutar y atraer a personas que eran de mi propio grupo de fe, porque nuestra teología se fundamenta en la reconciliación y la paz. Vemos el modelo de Cristo y decimos, ¿quieres venir conmigo a un evento donde conocemos hermanos también de Israel? Y esto es como nuestra forma, principalmente palestinos evangélicos tienen este gran incentivo de venir, no por el contexto, sino a pesar del contexto, estamos llamados a la reconciliación. Sin embargo, mientras avanzas en el proceso, te das cuenta que la teología que te invitó también es la misma teología que te va a dividir en la conversación, porque por distintas razones, cada uno viene de diferentes contextos, pero la forma en cómo leemos la Biblia y la comprendemos, pues tenemos un pequeño reto, como que ponemos un misticismo tras algunas palabras que asociamos con la realidad sin pensarlo dos veces, leyendo las historias de la Biblia. Entonces, al leerlo, te colocas o de un lado o del otro. Y para nosotros es difícil porque leemos la Biblia y la interpretamos Israel como la Israel moderna hoy, y eso quiere decir que los palestinos son los enemigos de Israel, y entonces automáticamente te pones del otro lado. Pero si sigues el raciocinio, vengo a construir la paz porque Cristo me ha traído a ser pacificador y a ser reconciliador. Y la misma Biblia que me invita es la que se pone en contra de mí. Y entonces yo soy el enemigo, yo soy la encarnación de la maldad, el pueblo contra el pueblo de Dios. Entonces, es muy difícil hablar acerca de la construcción de la paz en ese contexto sin deconstruir y desafiar esta narrativa dual, binaria, que hemos adoptado sin siquiera cuestionarla. Y creo que en muchas formas, como palestinos, y es algo que te- trabajamos en la construcción de la paz, es preguntarnos, ¿hay algo mal en esta mentalidad dual de bueno y malo que pone blanco y negro y te pone a escoger de un lado o el otro? Yeah, we Gracias. have a question Sí, from Nina tenemos una that she would like pregunta to de share Nina. Ella her dijo que lo iba a opinion. decir. Adelante, Nina. Sí, muchas gracias. Nina Balmaceda. Muchísimas gracias, Shadia y Tony.
por enseñarnos y por dirigirnos en esta reflexión. Tengo una pregunta y un comentario. Voy a empezar con el comentario. Cuán interesante es en el contexto de la injusticia profunda, lo cual es el caso de Palestina, que es tenemos palabras que son como armas y quiero abordar una de estas palabras, que es el perdón. En una sesión previa también excelente que hubo en este foro, Tony le preguntaba a los oradores, ¿quién tiene el derecho de demandar o más bien, ¿quién debe perdonar? Era la pregunta de Tony. Y yo pensaba en ello porque obviamente pues no me sentía satisfecha con la respuesta. Sí, necesitamos la disposición de perdonar a quienes nos hacen daño, siguiendo el ejemplo de Cristo, pero desde una perspectiva de la injusticia, solamente quienes han sido afectados tienen el derecho de perdonar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todos los demás en el contexto del caso palestino, por ejemplo? O viendo a mi hermana Jocabet aquí, en el contexto de las injusticias terribles contra las poblaciones indígenas en las Américas, o si vamos caso por caso, hay muchos. ¿Cuál es la responsabilidad? No creo que los cristianos tienen la responsabilidad de perdonar a aquellos que oprimieron a otros. Nuestra responsabilidad es ser abogados de la justicia para que aquellos que son oprimidos dejen de ser oprimidos y por ende ellos puedan considerar perdonar. Y aquí viene mi pregunta. Es también un poco de enojo conmigo, porque obviamente estoy tan cansada de por qué, por la teología predominante, teóloga evangélica, es así. Lo que describimos como evangélico realmente describe más bien el evangelismo blanco, anglosajón. Creo que hay otras aristas evangélicas en realidad. Em, sí, esta declaración que nadie más que quienes sufren tienen el derecho de perdonar a los demás y que nuestra responsabilidad es diferente, ¿cómo se construye la paz de forma tal que podamos tomar pasos pequeñitos para abogar a favor de la justicia en torno al tema de Palestina? Muchas gracias. Thank you so much, Nina. Muchas You gracias, Nina. spoke all of our anger and our heart, really. Hablaste desde el corazón y también manifestaste un poco ese enojo. Incluso me siento abrumado con lágrimas porque es difícil para los hermanos y las hermanas en el occidente que entiendan. We cannot speak about No injustice podemos hablar de la if we injusticia, no just podemos hablar de la opresión, solamente se nos focus permite hablar de la on paz. before Antes de attacking poder hablar de the nuestro colonial dolor y ideology we desafiar have. la teología colonial, Thank you antes so de much cualquier for cosa, resonating with our quieren hearts que and our hablemos minds. de paz. Y gracias por entender And nuestro corazón y permitirnos hablar con este enojo sin filtro. Siempre se nos dice filtralo, filtralo. opportunity to speak. Gracias por permitirnos hablar de nuestro corazón. With regards to your question, Ahora, en let me torno a la start by saying pregunta, what I always say. quiero I empezar think diciendo lo que siempre digo. Yo the most pienso, hurtful, the most y es lo difficult que es más question doloroso that para people ask me, mí, where cuando is las your hope? personas me preguntan, ¿dónde está tu esperanza? Mi respuesta sencilla es This la is how I iglesia. interpret the problem. Así es Where como interpreto can hope la Biblia. if ¿A Jesus dónde más puede left estar la his esperanza? love and Si life? Jesús nos This is dejó como la where luz del mundo y la we sal de can la see tierra. hope in this Bueno, world, at least. ahí está la This light is esperanza. shining, Esta luz no está brillando, sin embargo. but it's causing the damage. Esta luz está ocasionando el daño. Y ahí es de donde This viene light nuestra needs to be lit frustración. as La light iglesia should. necesita ocupar su With rol como la luz del actions, mundo y la sal de la tierra, con las palabras, con las this is the moral acciones. La compass iglesia es el compás moral del mundo. is La iglesia es la comunidad, la alternativa en la humanidad que les dice al mundo, este es el modelo, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, esto es la justicia y esto es la maldad. Y if we lost our moral compass, perdemos nuestra capacidad. Si perdemos el compás moral, esto es lo que pasa, desesperanza. Y yo creo que el enfoque empieza por reconocer lo que es cierto y lo que es falso, lo que es justicia y lo que es injusticia y maldad. Y ponerte en el lado, afirmando firmemente, y lo digo,
tienes que tomar un lado. No hay objetividad en casos de el colonialismo y juntando al abusado con el que es el opresor. Tengo que ponerme del lado de alguien. Tengo que ponerme del lado del oprimido. Es tan sencillo como eso. Es la narrativa del oprimido el que escojo, no del opresor. Sabemos por el postcolonialismo que todas esas narraciones tienen interpretación, así que tenemos la interpretación con teologías del sionismo y tienes la narrativa del palestino que viene de mi abuela. ¿Cuál vas a creer? ¿La del erudito profesor de la universidad o la de la abuelita? Bueno, tú utilizas la lógica y tú entonces te tienes también que entender y escoger la posición. Asimismo, hay que escoger entre el opresor y el oprimido. No veo ningún otro modelo. Los teólogos de la liberación dicen que Dios toma el lado del pobre, del desventurado. Y esa es mi respuesta. No sé qué piensen ustedes. Shadia, sí es una muy buena pregunta y hay que profundizar más. Hay mucho que decir, seguramente. Para mí hay una influencia como usted dijo, los evangélicos blancos, pues estoy tratando como de poner mi dedo sobre este punto en mis estudios actuales, porque estamos trabajando en mi práctica y el trabajo en la que hago en reconciliación. Parece que nos apresuramos al hablar acerca del perdón sin reconocer qué fue lo que se hizo y quién es el responsable de lo que se hizo. Y creo que es importante en nuestra fe mencionar que muchas veces nos enfocamos en la solución sin entender que mucho de esto es un proceso que viene por un periodo de injusticia y saltamos al sufrimiento de Cristo en la Pascua y luego lo saltamos a la resurrección, pero no procesamos el tema del lamento, del dolor y el proceso que acontece. Y me preocupa esto a menudo porque la historia se repite. Y Wordsworth dice en uno de sus escritos, tengan cuidado que al perseguir la justicia, que no te conviertas en injusto. Y ten cuidado que cuando persigues la verdad, que te conviertes en mentiroso, una persona no veraz. Entonces, cuando abogamos, tenemos que tener cuidado. Si abogamos por la justicia, que no seamos injustos contra quienes piensan que somos los perpetuadores de la injusticia. Así que pues reconocer que sí hay sufrimiento y se requiere justicia, que no caigamos a pensar que la justicia para los palestinos tiene que ser injusticia para los israelíes. Tampoco es esa respuesta. Tenemos que tener ambas partes presentes cuando hablamos de la justicia y el perdón. Y es una muy buena pregunta y creo que Tony mencionó temas importantes sobre esto. Gracias por esa pregunta. Suena como una pregunta a la que vamos a tener que regresar continuamente. Valoro mucho su disposición de profundizar un poquito. Más adelante dejé pasar una pregunta de Ted, que está con nosotros de Ghana. Ted menciona que él ha sido una persona de la posición típica africana sobre el tema de Israel hasta que recientemente visitó Israel desde la perspectiva palestina y hace la pregunta, ¿cómo podemos crear un puente sobre la atención evangélica en este tema? Y de pronto podemos añadir aquí, desafortunadamente hay muchas comunidades aquí en América Latina y en diferentes partes del mundo quienes solamente han escuchado un lado de la historia y nunca han escuchado o tienen algún amigo que aclare las narrativas. Sí, me gustaría abordar esto. Creo que es un muy buen punto y es parte de la incidencia de la abogacía en nuestro trabajo al participar con otros, que nos convirtamos en sus embajadores, en su voz. Y
y en lo posible compartir nuestra experiencia, porque nadie puede luchar, argumentar en contra de tu experiencia y lo que has vivido y visto. Y por eso es importante que las personas se hagan embajadores para que su comunidad pueda compartir las experiencias. Y esto es algo que los cristianos palestinos siempre dicen, vengan y vean. Hace una gran diferencia cuando vienes y ves y lo vives y hay una mayor probabilidad que vayas a la Tierra Santa versus que nosotros vayamos donde ustedes. Y cuando vengas al peregrinaje, considera a los cristianos locales que están allí. Visítalos y haz un esfuerzo. Y en alguna manera esta es la ventaja más grande que tenemos en nuestro contexto, que tenemos hermanos y hermanas que vienen, que nos visitan. Y también se trata del punto de entrada. ¿Cómo conoces del contexto? A través de relaciones personales. Si es un podcast o ir a una conferencia, conocer a un palestino, una palestina, eso es lo que humaniza el contexto. En cualquier situación, cuando te conozco, cuando sé quién eres y entiendo tu contexto, humaniza a las personas y creo que es importante buscar la oportunidad de invitar a palestinos que participen en conferencias, que puedan compartir su experiencia y, por supuesto, conocer a las personas y así tener una mejor comprensión del contexto y las perspectivas. Todo esto se procesa de forma gradual. Esto es algo que todos hemos puesto nuestra vida aquí, es lo que hacemos, hemos tratado de desafiar el status quo contando nuestras historias y nuestras perspectivas. Y creo que es la herramienta más fuerte que podemos utilizar. Yeah, I think that's Sí, a question that creo que es una bothers me pregunta que me molesta living in mucho. Latin America. Viviendo aquí en América Latina, So la iglesia, when I spent 5 years literalmente la que está al lado mío, back estuve home, parado correctly, the como flooding por 5 minutos tratando de limpiarme los ojos porque veía que la iglesia de al lado tiene una gran bandera de Israel ondeando ahí al lado de la cruz. Yo estoy en Latinoamérica, en Cochabamba, y estoy viendo esta bandera en la iglesia de al lado de mi casa y me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es esto? Entonces es una pregunta compleja y uno necesita the root of it, entender la raíz de ello, de dónde viene esto. Pero yo creo one place that it comes que from un lugar desde donde is se desprende es la actitud misionera, dispensations and fellowships. donde se dieron las instancias The seminaries porque in La el Paz, seminario aquí en La they Paz, gave Bolivia, aún tienen the Scofield como lectura Bible requerida la Biblia de referencia a Scofield translations de los principios del siglo XX. standard Bible in the Es seminaries. aún la And Biblia here estándar en in ese seminario. Cochabamba, Aquí en Cochabamba, who la teaches the persona que Bible enseña translation Apocalipsis graduates Moody. es graduado de And in the Moody beginning he was working as y the viene dean for y 8 years. trabaja como el decano And he's académico. teaching Y él está enseñando la and the problem dispensación, with this is that el well dispensacionalismo. Y el problema con esto es, y disculpen, espero no estar ofendiendo a nadie, el misionero entonces viene con una actitud the que perpetual se denomina perpetual pupil. From the south, ser el pupilo perpetuo. people we are always the student and usually the Los del sur siempre somos los estudiantes y los misioneros vienen de afuera para enseñarnos. Y entonces el misionero viene, número uno, con hermeneutic that is removed una from hermenéutica removida de la humildad, es decir, él o ella cree the que tienen original la true meaning of the text. perspectiva y el verdadero significado de la interpretación del texto, que se interpreta sin ningún reconocimiento And they come from a position of de sovereign power el, to teach quien está siendo interpretado y vienen con una posición de poder y de privilegio para enseñarle a las not personas de Latinoamérica y de África, no para construir un diálogo, no, no para construir con ellos. Y esto tiene que cambiar. the word mission still La misión, notwithstanding all of the sin contributions from the
considerar las contribuciones de la parte sur del mundo. Las misiones en grupo se ven desde la perspectiva de occidente al oriente, del norte al sur. Y tiene que transformarse para tener un modelo más de peregrinaje, donde el hermano y la hermana vienen a caminar con nosotros, no como maestros y yo soy el pupilo y tú me vienes a enseñar. Yo creo que esto es un gran problema y es la fuente de por qué incluso en Palestina la iglesia evangélica es fundamentalista, dispersionista, y lo digo con lágrimas en los ojos. Es la razón por la cual muchos de los jóvenes están yéndose de la iglesia evangélica. ¿Quién puede mantenerse así ba- bajo la influencia de los misioneros en este contexto? Tony, I think we Mm, need to read that Tony, one. creo que tenemos que leer ese artículo. You didn't prepare for us. No, I didn't. Ese Thank you. artículo lo puedes preparar para nosotros. Questions. I'm looking forward to digging Bueno, into. tenemos varias otras preguntas y participaciones. Voy a avanzar rápidamente. Jocabet, nuestra amiga querida de la Nación Cuna en Panamá, dice, me gustaría saber un poco más de lo que cuentas, Shadia, sobre los tejidos y las memorias de sus abuelas, sobre cómo comprenden el tema de la paz, perdón y reconciliación. ¿Puedes elaborar sobre ese tema? Sí, excelente pregunta. Mi exploración en mi linaje y herencia dentro de mi crianza evangélica que está conectada a ese mismo linaje, me lleva a decir lo que decimos. Estamos familiarizados en nuestro contexto que tenemos que ser diferentes en este mundo, ¿verdad? Y parte del escrito que estoy haciendo actualmente es viendo formas tradicionales y expresiones tradicionales en conexión a la tierra. Y uno de ellos, que es muy similar a otros contextos indígenas, conlleva el uso de tejidos, cuentas y distintas formas que expresan sus particularidades en sus propios contextos. Entonces, al buscar investigación, creo que si conocen a mujeres palestinas en cualquier contexto, ustedes ven que ellas usan sus tejidos, ya sea un traje o una camisa. Ahora hay como más formas modernas. Y cuando busqué estos elementos y observé muchas historias contadas en ellos cuentan historias, es una comunicación no verbal por la parte matriarcal de mi herencia cultural. Y cómo hacen los tejidos y bordados, desafortunadamente mucho se detiene porque la vida cambió bastante, incluso bajo el dominio de los británicos y el imperio británico, pero el simbolismo de las imágenes que usan, las historias que cuentan, se basa en celebrar la naturaleza, celebrar el entorno. Estoy tratando de pensar si te puedo dar algún ejemplo específico que se utilice, pero la estrella de Belén está muy prevalente, pero también hay la luna. En otros contextos se le llama a la estrella la luna, pero bueno, hay ejemplos y formas en cómo mi herencia, mi linaje, hablaba de cómo nos relacionamos a la tierra de forma armoniosa, el balance, reconocer lo que recibimos de la tierra y reconocer cómo nosotros le regresamos a la tierra. Esa paz y la reconciliación de vivir en balance y armonía con el entorno. Y otro elemento que es muy importante es que muchas de estas tradiciones se hacían por mujeres en pueblos, no tanto vidas urbanas, porque su vida tenía menos interrupciones, es decir, menos interacciones con programas y con personas del occidente. Así que es interesante ver que aún los palestinos esto
los granjeros utilizaban muchos de estos símbolos que se convirtieron en símbolos de la resistencia y son símbolos de la parte rural de la sociedad. Así que hay algo muy poderoso y profundo en que estamos incluso utilizando nuestra sabiduría tradicional en el contexto actual para simbolizar la resistencia. Wow. Wow. I'm gonna go ahead and Voy a ask avanzar two questions from y voy Ben. a unir dos preguntas de Ben, quien está con nosotros de And Ghana. maybe Creo que tal you vez can answer these in some se pueden clarification. contestar He con asked puntos de datos how much específicos. the Primero pregunto, Palestinians ¿cuánto es esta declaración falsa de que los palestinos son todos musulmanes? Es un factor que perpetúa este status quo. Y también las elecciones en Israel son relevantes a la búsqueda de la justicia de los palestinos y si no, ¿cómo podrían ser relevantes? Para la pregunta que tiene que ver con la falsa concepción de que todos los palestinos son musulmanes, creo que sí. Usualmente, cuando hablo en lugares, muchos cristianos suponen de que mi familia en algún punto se convirtió y hay como una falta de información o menos familiaridad acerca de cristianos en el Medio Oriente en general. Pero creo que esto realmente alimenta una narrativa más amplia del conflicto y también aspectos de la globalización y el conflicto religioso. A menudo cuando esta pregunta surge, la pregunta más amplia es cuál es la narrativa que está tratando de reflejar, porque es un cristiano o es un contexto eh, entre judíos y palestinos, ¿qué significa eso? Así que pues para mí, mi existencia es como palestina, cristiana y mi experiencia en la injusticia muestra que este conflicto no es uno religioso que se basa en la religión, sino más bien un conflicto colonial, porque se trata de un grupo que tiene más acceso y derechos que otro grupo. Y creo que es muy relevante y legítimo, una pregunta importante que surge a menudo, especialmente cuando hablamos del conflicto desde la perspectiva cristiana. Y Tony, antes de darte la palabra sobre las elecciones, el día antes de las elecciones en Israel, en los últimos 2 años, desafortunadamente, la elección israelí simplemente refleja un poquito de un contexto como atascado. Siguen repitiendo elecciones porque el gobierno no ha mantenido se repiten y se ven los mismos resultados año tras año porque no hay alternativas al liderazgo actual. Y de alguna forma los palestinos tienen la misma lucha y el problema de liderazgo que no muestra alternativas. Y desafortunadamente puedo votar como ciudadana israelí y en las elecciones si uno ve, nadie habla de la paz en Israel, ni siquiera está en la agenda, nadie está interesado en ello. Y de hecho, creo que para las mayorías de las poblaciones en Israel, si hablas de la paz, ni siquiera es una buena idea si quieres obtener apoyo público para ganar votos. Así que eso habla bastante sobre el conflicto, hasta qué grado la paz es una prioridad o no, y qué tan relevante es para el status quo actual. Yeah, I think that Sí, the creo first que question, if I can la primera pregunta, si puedo elaborate, comentar un I think poquito part of sobre ella, the question, like creo que es parte, if pero all Palestinians también are Muslims, pensar que todos los palestinos son musulmanes, como dijo Shadia, algunos no saben que siquiera existimos y preguntan, ¿cuándo te convertiste? Y creo que parte del problema también es cómo vemos a los musulmanes. Cuando hablamos de este tema, pensamos en los
terroristas, en las bombas y los asociamos con el terrorismo islámico y con ISIS. Y esto nos ciega de ver el imbalance de poder y la opresión que existe, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, nosotros leemos el extremismo islámico como la representación de todos los musulmanes. Como en el mundo del Nuevo Testamento, serían los celotes, los militares. Eran la minoría de las minorías de los pueblos judíos de Palestina. ISIS, ¿cuántos hay en ISIS? 800.000 de 400 millones de árabes. O sea, los musulmanes son seres humanos normales. Tienen sus luchas, sus dolores, no todos son militares y quieren matar a los cristianos. Algunos de mis mejores amigos son musulmanes. Cuando yo fui a Palestina con mi esposa, las personas que nos invitaron y fueron hospitalarios con nosotros eran más musulmanes que cristianos. Entonces, la forma en cómo vemos a los musulmanes también es importante. Y la pregunta sobre las elecciones, para mí, honestamente, no tengo esperanza de en las elecciones. Benny Gantz, el centro izquierdo o Natalia Ho, cuando se trata de los otros los palestinos, ellos compiten. Sus elecciones, sus campañas de elecciones o electorales es una competencia de quién quiere oprimir más a los palestinos o no. Nadie gana pensando en derechos humanos para los palestinos. Entonces, pues la razón es no, no tengo esperanza de las elecciones en Israel. I come back to that theology of hope in the midst Regreso of a la despair. teología de la esperanza en medio de una realidad de desesperanza. Cada vez que escucho esto, la realidad es que las elecciones corruptas es algo pues que se da en todo el mundo. Quiero compartir con ustedes un comentario que dijo Stephanie, lo voy a traducir. Ella dice, Going off of what hablando Shadi was sharing earlier about alineado a lo que mencionaba Shadia, los tejidos y bordados. there En are nuestras culturas traditions andinas existen expresiones muy similares a las que menciona Shadia. are Las mujeres son key in transmitting sustanciales para transmitir conocimiento y reclaiming and reivindicación de la renewing identidad, y esto for se visibiliza en las dinámicas civilization agrícolas because porque en in los the Andes ecuatorianos todavía se still mantiene el vínculo permeating the entre la language identidad y la language and agricultura. agriculture. So thank you very much Muchas for gracias por sharing compartir estas experiencias desde I Palestina. Siento que nuestras formas de forms of resistencia resistance through se weaving threads entretejen desde hilos and ways of similares o semejantes. defending En el caso de los pueblos afrodescendientes en los países andinos, se puede forms of encontrar formas de in resistencia desde los peinados, just like the así weaving and como el embroidery tejido y los bordados son elementos racial culturales de resistance reivindicación y resistencia historical en el Caribe colombiano, por ejemplo. Esto también está presente en las trenzas, en los peinados, en el cabello de nuestras hermanas afro. thank you very much for Muchas sharing that gracias por compartir esto. Stephanie, me and pareció also hermoso tener esta imagen y touch compartirlo alineado a lo que Shadia y Tony mencionan. to Bueno, estamos llegando al final de nuestro so tiempo del día de hoy yeah maybe I'll give you both a chance to y share antes les daré a los dos una oportunidad de what compartir en un minutito o as dos your brothers and sisters sobre, around the world como hermanos y hermanas, desire for ¿qué es lo que ustedes más desean de parte de nosotros, de la comunidad Infemit y de be tus hermanos y hermanas en todo el mundo? advocates Que seamos abogados responsables, que persigamos la paz en este contexto de sembrar las semillas de in esperanza y your la side paz. please. ¿Cómo se visualizaría eso? ¿Qué podemos nosotros hacer en ese sentido, desde su perspectiva? Creo, gracias, primero que nada, por la oportunidad de venir y compartir nuestras opiniones y nuestro corazón sin ponernos filtros.
Creo que es importante, como Tony lo mencionó, que si tenemos la oportunidad de hablar, por lo general es en un contexto muy confinado y controlado, una pequeña ventanita. Y por eso gracias. Y venir para compartir con ustedes y todos los que han hablado hasta aquí en Infamit. Es una conversación tan rica y un pequeño ejemplo, como mencionó Stephanie. Nosotros tenemos tanto en común y en alguna medida alentarnos viene de ambos lados. Y diría yo que sigan haciendo lo que están haciendo, invítannos, hablen en nombre nuestro también, si hay oportunidades de hablar y de abogar a favor de la justicia para los palestinos y los israelíes, háganlo. Con mucho gusto, les damos información, apoyo, lo que se necesite, al igual que nuestro tiempo y nuestra presencia aquí. I think I echo what Yo hago eco de lo que dice this is a Chadia. forum where we can be Es un foro en donde podemos enojarnos, Nina opened us. como Nina nos decía en su cita, podemos hablar con una voz real, sin filtro. I mean, my experience since 2010 Mis experiencias has been just seeing desde el this again and 2010, again, and I desde que trabajo tiempo completo en el appreciate ministerio, es que me ponen filtro una tras otra vez. people Y and we cuando can speak podemos hablar y who understands compartir nuestras luchas con for personas que lo example. entiendan a nivel Uh, profundo, so thank you es so muy much. valorado. Muchas gracias And entonces por esta thank you for the oportunidad. relationship. Continuemos teniendo esta conversación. Well, thank you both. Muchísimas It's gracias been a wonderful ambos. Ha to sido share excelente together today. estar en conjunto el día de The hoy. experience that Y you uno talked de about estos is puntos que making sure ustedes that we are mencionaron es providing asegurarnos que estamos resources compartiendo. Sé and que ambos nos tienen infrastructure with recursos, listeners, and we've talked about con the información. podcast Women Behind the Hablamos acerca Wall. del podcast Women Behind the Jeff Wall, Mujeres Jeffrey tras la muralla. as Y well. Jeffrey So all también of en these el chat resources compartió un enlace también. Y todo esto podemos asegurarnos de hacerlo circular en nuestros correos electrónicos más allá de nuestro foro. Y tenemos entusiasmo de hacerlo. Y pues unas palabras finales, pues quiero compartir algunos anuncios y cerrar con oración. Em, Como saben muchos, tenemos la oportunidad de continuar nuestras conversaciones ahora, no solamente escuchar de Tony y de Shadia, sino profundizar y reflexionar en este tema con sesiones de diálogo que se darán en unos 30 minutos de ahora a las 16 horas GMT y técnicamente mañana, dependiendo de dónde están ustedes en el hemisferio. Para mí es ahora a las 7 p.m., por ejemplo, 7 p.m. en Bogotá, hora central. Eh, si ustedes pueden compartir con nosotros, estaríamos muy felices de tenerlo. Estaremos en español y en inglés y en español para la sesión de la tarde y esperamos que nuestros hermanos de Latinoamérica nos acompañen. Y queremos continuar estas conversaciones. Ahora, para la sesión de cierre de Stop Bellyaco en este momento y esta entrega será este jueves y ojalá nos acompañen todos el jueves para este cierre y al mismo tiempo pues será a las 14 horas GMT y será un tiempo para compartir, reflexionar y responder en la medida en que avanzamos en conjunto. Muchas gracias y pues habiendo dicho esto, vamos a terminar con una oración. Y primero, pues quiero invitarles a que tengamos 30 segundos de oración para dejar que todo esto lo interioricemos. Dios, tú eres quien nos da esperanza en medio de la desesperanza. Eres tú, Señor, el que acompaña a nuestros hermanos y hermanas en Palestina, quienes han sido un pueblo que ha resistido y que han mantenido su orgullo, su identidad y su cultura, quienes se han mantenido valientes en medio de
circunstancias tan difíciles, no solamente en los últimos 100 y 200 años, sino a lo largo de toda una historia del colonialismo. Y pedimos específicamente por nuestros hermanos y hermanas en Palestina, que le continúes dando esperanza y fortaleza, y que nosotros, los hermanos y las hermanas en el mundo, seamos abogados responsables, dispuestos a trabajar a favor de la justicia. Pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y la pasión para el trabajo de la justicia, la valentía y esa pasión y enojo que contra la injusticia para lograr esa paz que nosotros deseamos sin temor de las implicaciones que ello conlleve. Señor, no queremos una paz ligera, eh, queremos una paz profunda, tu shalom, Señor, y que podamos abordar este tema de la colonización de pueblos indígenas, de palestinos y los oprimidos en el mundo. Te pedimos que nos unas a través de estas conversaciones y nos muestres cómo escuchar bien y nos permitas releer tu palabra a través del lente y de las historias de nuestros hermanos y nuestras hermanas, especialmente quienes han sido marginados. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos acompañes el resto del día y nos traigas de regreso a reunirnos para continuar discutiendo y respondiendo en conjunto. Te amamos y te damos gracias. Amén. Es un gusto estar con todos ustedes y espero verles muy pronto. Thank you, everyone. Muchas gracias todos. Gracias, Tori. Muchas gracias. Thank you. Gracias todos.